una vez más a GastroChat, revolucionando la salud digestiva. Mi nombre es Heidi Padilla y el día de hoy vamos a hablar de una condición que afecta a millones de personas en el mundo, el síndrome de intestino irritable o SII. Y bueno, aunque el padecimiento es un poco común, es común de hecho, todavía existen muchas dudas al respecto y para ello tenemos el día de hoy una invitada, de verdad, porque ya tenemos a nuestros invitados bases, ¿verdad? ¿Cómo están? A la maestra en nutrición, Katia Pérez. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Katia. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Pero cuéntanos un poquito más y ahorita voy a presentar a nuestros invitados base. ¿Qué más? Porque sabemos que eres maestra en nutrición, pero tienes más especialidades. Sí, soy especialista en obesidad y comorbilidades y también soy educadora en diabetes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y como siempre, la bienvenida a la doctora Seniolith Tenorio, gastroenteróloga. Bienvenida nuevamente. Y al doctor Lalo Cerda, neurogastroenterólogo. Heidi, serio, Katia, buen día a todos. Saludos a nuestro auditorio. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si vamos de lleno con el tema? Yo creo que tenemos que hacer una recapitulación porque aunque hemos hablado del síndrome de intestino irritable, necesitamos volver a ponernos en contexto, y pues bueno, que nos cuenten qué es exactamente el síndrome de intestino irritable y cómo lo describirían para aquellas personas que no están familiarizadas con el tema. Ok. ¿Quién? Por favor. Doctor Lalo. Bueno, pues hemos platicado en otras emisiones que es una de las enfermedades del intestino más comunes. Se considera el síndrome de dolor abdominal interno visceral, le decimos crónico más frecuente, y pertenece a un grupo de enfermedades que antes se les llamaba funcionales, y esto tiene que ver con que está afectada la función, en parte tiene que ver con eso, y que no hay una causa orgánica, no hay un tumor, no hay una úlcera, no hay una verdadera colitis infecciosa, por ejemplo, no hay un problema de sangrado, es lo que se siente, lo que se percibe. Y entonces ahora estas enfermedades, también lo hemos mencionado, se clasifican en una categoría reciente que se denomina trastornos del eje cerebro-intestino y que tiene que ver no nada más con el colon, sino con el estómago, el esófago, con muchas partes del aparato digestivo, donde problemas de la microbiota, conocida antes como flora, donde problemas de movimiento, motilidad, donde estrés, donde los alimentos, donde la comunicación con el cerebro y con el intestino, pues tiene mucho que ver con el desarrollo de síntomas, dolor, inflamación, diarrea, estreñimiento. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas más comunes del síndrome de intestino irritable? El síntoma principal o básico es el dolor abdominal. El dolor tiene algunas características que nos hace diferenciar otras enfermedades. Aquí característicamente pues el dolor está relacionado también con la evacuación. Esto quiere decir que después de evacuar suele mejorar o disminuye. Y otro dato importante es que este dolor no interrumpe, por ejemplo, el sueño del paciente, ¿no? El paciente se puede ir a dormir y se le olvida que tiene este problema y ya cuando se despierta hasta amanecen más felices porque amanecen planitos, ¿no? Sobre todo cuando se asocia con este otro síntoma que es la distensión abdominal. Y la otra característica son los cambios en el patrón de evacuación. Puede haber o predominio de estreñimiento o predominio de diarrea o puede haber una alternancia, ¿no? Que a veces es estreñimiento, a veces es diarrea. Digamos que son como los síntomas característicos de la patología o de la enfermedad, aunque a veces se pueden asociar a algunos otros, distensión, exceso de producción de gas, ¿no? Y que, entiendo que es una condición que no desaparece, o sea, tienes que vivir con ella para toda la vida, ¿no? Sí, es una enfermedad que es crónica, pero tampoco quiere decir que todo el tiempo vas a estar con molestias. Va y viene. A eso le llamamos que es recurrente. O sea, tienes un cuadro, mejoras y posteriormente vas a tener algún otro episodio, pero no quiere decir que todo el tiempo vas a estar con las molestias. Ahora vamos a hablar de tratamientos, pero antes quisiera tocar el tema de la nutrición. Claro.
y es que sabemos que la alimentación es clave, ¿no? Sí, Para es este crucial. padecimiento o esta condición. Y a mí me gustaría preguntarte, Katia, ¿qué alimentos suelen empeorar los síntomas del síndrome de intestino Bueno, irritable? primero como tratamiento nutricional, el que al menos yo utilizo más en consulta es la dieta FODMAPs. La dieta, la dieta FODMAPs? La dieta FODMAPs, por sus iniciales en inglés, va de alimentos fermentables, ¿no? Que son precisamente pues, los que se fermentan, digamos, más en el intestino, y eso es lo que provoca desde luego la distensión abdominal. Entonces, los cuadros de los que platicaban aquí los doctores empeoran muchísimo más con estos alimentos. Entonces, lo que se pretende es que cuando hay episodios fuertísimos, hay que recurrir a este tipo de dietas FODMAPs, y disminuir ciertos alimentos que sean bajos en este tipo de carbohidratos, que son... ¿Qué hacen que se fermente? Exactamente. ¿Cómo sé cuáles son esos alimentos? Bueno, científicamente son oligosacáridos, monosacáridos, tipo de azúcares, para ¿no? quien nos está viendo, así que no. Son varios alimentos. A ver, bueno, primero hay que hablar de que son listas muy largas. Son unas listas interminables de alimentos que son los que hay que prohibir, pero comúnmente alimentos que tengan mucho gluten. El gluten es la proteína del trigo, entonces, bueno, eso también obviamente ya lo estamos conociendo casi todos. Gluten. Sí, todo tiene gluten. Alimentos que tengan lácteos, pero pues sobre todo enteros, o sea, todo lo que sea leche entera. O sea, Y que la deslactosada, que la pasteurizada, no sé qué, o sea, eso. la deslactosada puede utilizarse en cantidades mínimas de preferencia, pero estamos hablando de muy poquito. Que o sea, le queda un poquito de lactosa, ¿no? Sí, Al final no es exacto. importante. Sí, o sea, no se le quita de la lactosa por preferencia, completo. si estamos en una situación en la que tenemos una distensión fuertísima, no hay que tomar nada que tenga que ver con leche, ¿no? Ok. Y esto también no puede durar mucho tiempo. No es de que, voy a hacer FODMAPs durante 3 meses. No, para nada. Ah, no. No, O sea, es no. que- Digamos que puede ir por etapas, ¿no? Ok. Yo lo que manejo en mis pacientes, me fijo mucho en su tolerancia, en cómo ellos pueden ir llevando el tratamiento, de acuerdo a estas listas que tienen estos alimentos, nuevamente los fermentables que platicábamos. Algunos de ellos son frutas, son algunos tipos de frutas, por ejemplo, la manzana, la sandía. Bueno, Mango. perdón, Mango. el mango también. sea, esos Los que no. son más dulces. Exacto, se podría decir que son los que son un poquito más dulces. Y también hay algunos vegetales que tampoco son ideales. Ahorita los que puedo recordar son la berenjena, el aguacate también, que el aguacate no es vegetal, es grasa, pero también el aguacate no se recomienda en esta situación. Desde que a mi mamá le prohibieron el aguacate. Sí. Y yo así de, pero ¿cómo puede ser posible si el aguacate es una grasa? Pero a ella, ¿por qué le saludable? quitaron el aguacate? Pues tiene, la verdad, no te sabría decir. Solamente Ok. me comentó mi mamá, entonces yo así, pero igual tiene algo que ver, o sea, uno Que puede piensa ser por la grasa puede ser también. bueno, Exacto. malo. Puede ser por la grasa. Exacto. Que eso frecuentemente se lo recomiendas más a pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de vesícula, ¿no? Un cálculo en la vesícula y comes mucha grasa, ¿Será? también. Pero sí, o sea, sí está contraindicado en FODMAPs el aguacate, al menos en la primera etapa, como decía ahorita, ¿no? Y otra muy, muy importante, las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, todas esas leguminosas. Esa presión. Ay, sí. Pero Pero, tan ricos que o son sea, las leguminosas. recordemos que solo es un tiempecito, o sea, Sí, no para es por pacientes. siempre, no es para siempre que vayan a dejar de comer todo esto, porque sí es verdad que la lista es muy larga, y aparte hay que trabajar mucho con la obsesión que se pueda, que pueda generar, porque el paciente diga como, ay, no puedo comer todo esto, entonces empiezan muchísimo las preocupaciones sociales también, pues como tengo que ir a tal lugar, no puedo comer tal cosa, mejor no voy o mejor no como, y todo esto también pues puede, Sí. aparte eso vuelve a generar más estrés y eso vuelve a generar más distensión y bueno, es como Y tiene un impacto interminable. psicosocial, ¿no? Sí. En el paciente. Y perdón, pero que esto no se me puede olvidar también, los polioles. Los polialcoholes, edulcorantes, sobre todo maltitol, xilitol, sorbitol,
Esto que se encuentra mucho en los productos Light. light. Estos son pésimos para el síndrome de intestino irritable. Entonces, en una primera etapa de FODMAPs, es súper importante prohibirlos. Evitarlos. Sí. Bueno, pero a ver, aquí sí no quisiera que se fuera el mensaje de que están prohibidos los alimentos, Claro. ¿no? No hay como una dieta estandarizada para intestino irritable y hay situaciones particulares en las que indicamos, por ejemplo, una dieta baja en FODMAPs, sobre todo cuando el paciente tiene mucha distensión abdominal o exceso de gas. Pero no quiere decir que esos alimentos le hagan daño, porque a veces se queda eso en la cabeza. Es que yo no como Sí. esto porque me hace daño. Estoy de acuerdo Esos con alimentos no hacen daño. Lo que pasa es que como del proceso normal de su digestión se produce más gas. Por eso es que en ciertos momentos de la enfermedad recomiendas reducir el consumo de estos alimentos, pero tampoco quiere decir que va a ser para siempre o que te generen la enfermedad. El otro punto importante es el tema de los lácteos. Normalmente tenemos una proteína que digiere la lactosa, ¿no? Si no tenemos esa proteína, entonces la lactosa no se separa en sus dos componentes, no se puede absorber y se queda en el intestino. Entonces, cuando se queda en el intestino, las bacterias la utilizan y es cuando se produce gas. Pero si yo tengo una cantidad normal de lactasa o mi lactasa funciona bien, tampoco es estrictamente necesario quitar los lácteos. El mismo caso con la fructosa, ¿no? Porque también hay pacientes que tienen intolerancia a la fructosa y es más o menos el mismo proceso. Las leguminosas, pues en general siempre todos, sanos o enfermos, cuando comemos ese tipo de alimentos produce más gas, o sea, es algo Más que normal. otros alimentos, ¿Qué es lo que claro. pasa en intestino irritable? O sea, no es que a ese paciente le produce más gas de lo normal. El tema es que ese paciente tiene una alteración en la sensibilidad de su intestino y la misma cantidad de gas que te puede producir a ti o a mí, al paciente le potencia. genera malestar. Siente que tiene mucho más gas del que realmente tiene, ¿no? Duele a veces. Y eso le ocasiona Duele dolor. muchísimo. Pero no le ocasiona dolor porque el gas le esté haciendo daño, ¿sí me explico? Entonces, esa es como la base para sugerir o cambiar algunos alimentos durante el intestino irritable, durante un episodio. Tampoco quiere decir que si te los comes vas a tener un nuevo episodio de intestino irritable. Puede ser que se asocie o que te lo desencadene por otros factores que están acompañando en el momento. Pero, insisto, no es que la comida te haga daño. Y es muy importante lo que mencionas, doctora, porque luego llegan los pacientes, ¿no? con el gastro y de ahí a lo mejor se deriva con la nutricionista y terminan espantados, ¿no? De, oye, pero es que ya no voy a poder ¿Qué voy a comer? nada, o sea, Terminan comiendo pechugas de chayotes hervidos todos los días. y la verdad que, o sea, también la alimentación balanceada y también, digamos que mezclada, o como le podemos llamar así, que esté variada, Equilibrada. equilibrada, pues permite que también la persona tenga como, pues, una mejor calidad de vida. Y Claro, ahora, eso es importante, porque es un impacto real en la calidad de vida. Ajá. Si tú en el afán de que mejore el paciente le estás haciendo una restricción dietética tan severa, pues eso también va a impactar su calidad de vida. Como dijo Katia, pues socialmente ya no va a querer ir a la comida, ya no va a querer ir a un restaurante, ya no va, o sea, y eso es un impacto en la calidad de vida, entonces tampoco le está ayudando. claro, Y por eso es muy importante que si se va a aplicar FODMAPs, que no sea por más de, no sé, yo luego lo que hago son 2 semanas, no más, o 10 días, o si no está tan fuerte el cuadro, ustedes corríjanme, hasta menos. Sí, O sea, es que- menos tiempo, y luego ya empezar a incorporar poco a poco los alimentos. La reintroducción también es algo complicado. Fíjate, lo que dice Katy es muy importante en el tema de las etapas. O sea, primero, históricamente al intestino irritable se le han atribuido muchos problemas con la dieta. Y lo que más realmente ha impactado son los FODMAPs. Pero los FODMAPs ni son para todos, ni son para siempre, ni son todos los FODMAPs. Tiene consecuencias negativas a largo plazo. Quitas fibra, quitas ciertos micronutrientes, afectas en forma negativa el equilibrio de la microbiota. Y de por sí son pacientes que traen un desbalance en la microbiota, lo hemos platicado, por eso fermentan más, ¿no? Les digo yo, acuérdense que la F es de fermentales. Y ojo, no son alimentos chatarra ni malos. Si se fijan en los leguminosas, Exacto, lácteos, no son frutas, alimentos verduras, malos, claro que no. harinas. Cebolla, ajo.
Cebolla, ajo, harinas, algunas semillas, aparte de los edulcorantes, que bueno, eso sí hay un tema aparte, pero justamente es el hecho de apoyarnos con el especialista en nutrición para que vaya guiando al paciente y realmente restrinja los FODMAPs que le causan problemas a él y además en lo que se combinan con otras estrategias terapéuticas. Por ejemplo, reequilibrarte tu microbiota dañada o tu microbiota enferma, ¿no? Y eso mejorará tu tolerancia de nuevo a los alimentos. Sí, porque el paciente se frustra, ¿no? O sea, cuando de por sí tener el diagnóstico del padecimiento tiene un impacto, ¿no? En el paciente, pues luego viene la frustración de que no ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Y ahí, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿y cómo lo manejan? Porque pienso que no es una tarea sencilla. Sí, pues, bueno, a ver, yo soy nutrióloga, pero las herramientas que he adquirido en mis otros grados académicos, sí hay que usar una parte de psicología con el paciente, como a ver, platícame, sientes que estás generando alguna obsesión respecto a estas restricciones, quisieras que nos vayamos un poco más despacio, qué cosas son las que particularmente a ti te está llevando a sentir pues una obsesión, nuevamente repito. O frustración. Frustración. ¿En qué ocasiones de tu día a día sientes que estás teniendo todavía más frustración? Es decir, no sé, una convivencia con amigos, un cumpleaños, o sea, cosas muy, muy sencillas, pues, ¿no? La carnita asada, la convivencia familiar, un montón de cosas que no sé, pero cómo, y traen sus listas en el celular, pero pues es que las listas pues sí se tienen que enseñar para que el paciente entienda de dónde vienen las cosas, pero pues poco a poco y decirle como, a ver, no te va a pasar nada si te comes, no sé, 1 o 2 cucharadas de frijoles, o no te va a pasar nada si comiste un poquito de aguacate, ¿no? Incluso también ayudarle a los pacientes a que no sean tan cuadrados y meterles como una trampita ahí, ¿no? O sea, como de que, ahí te meto un poquito de garbanzo. Una golosina. Sí. Exacto, tampoco se puede ser tan laxo. O sea, Es que sí, esa dieta es un balance. arte. Hay hasta cursos de la Universidad de Monash de Australia que son los que empezaron a hacer investigación. Hay aplicaciones, pero tiene que guiarte a alguien. Tú no puedes llegar y decir, a ver, Quito ¿no? todo esto de mi lista. Lo que siempre hemos dicho en cada uno de nuestros programas, por favor, vayan de la mano acompañados de un especialista. Porque hay mucha información en el mundo del Internet, pero hay también mucha desinformación. Entonces, siempre vayan acompañados de un especialista y consulten a su médico, a su nutriólogo, para esto. Ahora, ya nada más para terminar el tema, yo sé que hay suplementos, ¿no? Como los probióticos, ¿no? La fibra. ¿Cómo pueden estos ayudar al síndrome de intestino irritable? O sea, ¿sí pueden o no pueden? Pues, bueno, yo lo que quisiera decir es que evidentemente el síndrome de intestino irritable, pues hay una disbiosis y pues las cepas adecuadas nos van a ayudar a que no haya tanta disbiosis, sino a que haya nuevamente un equilibrio en la microbiota. Y me gustaría que aquí los ¿Cómo médicos eliges el suplemento nos dijeran correcto? cuál sería la cepa adecuada para síndrome de intestino irritable. Bueno, pues es con base en los estudios clínicos. Ya lo hemos mencionado también en otros programas, no todos los probióticos sirven para todo. Exacto. Hay específicas cepas que ya han sido estudiadas y que se sabe que tienen un beneficio en diferentes enfermedades. Dentro del intestino irritable, pues ya hay algunas cepas que están ya súper reconocidas, que nos pueden ayudar a lo mejor en la parte más de distensión o en la parte de la producción de gas, o en mejorar un poco el estreñimiento, porque tienen a lo mejor alguna actividad sobre el movimiento del intestino. Entonces, sí es importante que pues sean recomendados por un médico nuevamente que conozca los beneficios de cada cepa en particular. ¿Alguna recomendación que nos quieran dar ya como cierre? Doctora, no está bien. Maestra. Pues esto, estar muy, muy pendientes de los pacientes. Los médicos, pues ojalá que siempre puedan recomendar una nutrióloga que tenga conocimiento de este tipo de alimentación y pues mucho tacto, mucha empatía con el paciente también, porque hay que cuidar mucho la salud mental también, que es otra cuestión muy importante. Y
Y pues bueno, seguro que esto puede mejorar muchísimo el padecimiento en el paciente. Doctora, ¿serio? Pues que no tengan miedo de comer. La recomendación es que Qué importante. coman de forma equilibrada, sana, sin caer en los excesos. Es muy bueno comer un poco de todo, tener una gran variedad dentro de la dieta. Pero también lo hemos dicho en otras ocasiones, la actividad física es sumamente importante, ¿no? Acompañar Casi la se nos dieta de olvida actividad mencionar física, porque eso además nos ayuda también a la salud mental. Claro. Y todos estos factores contribuyen en las enfermedades que ya mencionamos, ¿no? Los padecimientos relacionados con el trastorno de la interacción cerebro-intestino. Gracias, doctora. Doctor Lalo Cerda, para cerrar. Yo siempre he dicho, si persisten las molestias, consulten a su gastroenterólogo y en esta ocasión agregaría, pídanle a su gastro que les recomiende una buena nutrióloga y si no tiene alguien a la mano, que ya la mayoría tenemos, Aquí busquen, está la acérquense doctora y Katia. aquí tenemos a Katia, claro. Que van a aparecer aquí los datos de contacto de la doctora Claro, Adela. claro. ¿Por qué insisto en hacerte doctora? Pronto, Es lo que sigue, ya es lo que sigue, ya es lo que sigue. Va para allá. Ya volveremos con el título. De la maestra Katia. Entonces, muchas gracias. Y sí, normalmente casi ya todos los gastros cuentan con un nutriólogo que trabaja, ¿no?, de la mano para poder acompañar a su paciente. Por favor, acérquense. Muchas gracias por el día de hoy y nos vemos a la próxima, no sin antes darle las gracias a Alfa Sigma por hacer posible este programa. Hasta pronto.